Dios les bendiga, mis estimados hermanos y amigos que me escuchan en esta ocasión. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión de la palabra de Dios que la he titulado ¿A qué vino Jesús al mundo? El Señor Jesús no vino al mundo, es decir, el Señor Jesús no nació por casualidad, no nació por un accidente de ninguna manera. El Señor Jesús tuvo un propósito, diría yo, un único propósito cuando nació, cuando vino a este mundo. ¿Y cuál fue ese propósito? ¿A qué vino el Señor al mundo? A salvar a la humanidad, a salvar al mundo entero. Su plan fue ese desde el principio, salvar a toda la raza humana. Oído, el plan de Dios, el propósito del Señor Jesús, salvar a toda la humanidad. Jesucristo murió en la cruz por toda la humanidad. Pero pregunto, ¿cuántos se van a salvar? ¿De qué depende? Jesús amó al mundo, Jesús murió por el mundo entero, pero ¿cuántos se van a salvar? No depende del Señor Jesús, no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros, de los que creamos. Vamos a mirar cómo dice la palabra de Dios en un texto muy conocido, Evangelio según Juan, capítulo 3, versículo número 16, dice de la siguiente manera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, hago el énfasis, Dios amó al mundo, a todos los países, todas las naciones, todas las razas, todas las edades, todos los estratos sociales. Dios nos amó a todos y quiere salvarnos a todos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted se da cuenta, la primera línea del versículo dice, amó Dios al mundo, a todo el mundo lo quiere salvar, pero luego se va a un grupo en particular, dice, para que todo aquel que en Él cree, ya no es todo el mundo. De todo el mundo puede ser salvo todo el mundo, toda la humanidad, el 100% de la humanidad pudiera ser salvo, pero ¿quién va a ser salvo? Todo aquel que cree en Él. ¿Quién es Él? Todo el que cree en el Señor Jesús. Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito y el Señor Jesús vino a salvar el mundo. ¿Pero quiénes se van a salvar? El que quiera y se deje salvar. El que crea en el Señor Jesús. Repito y hago un fuerte énfasis, todo el mundo pudiera ser salvo, pero ¿cuántos van a ser salvos? No depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Sigue diciendo ahí el versículo 18 de este mismo capítulo, Juan 3:18. El que en Él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús es la solución al mundo, es la salvación al mundo, a toda la raza humana. Pero si alguien no cree, ya aunque estaba planificado ser salvo, pero si esa persona no se deja salvar, no cree, no toma la decisión, no podrá ser salvo. Sigue diciendo el versículo número 19, Juan 3:19. Y esta es la condenación. 2 puntos. ¿En qué consiste la condenación? Que la luz vino al mundo, la luz es Jesús que vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es insólito, hermanos o amigos, que Dios provea la salvación para toda la raza humana. Una salvación gratis, por gracia, es por fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Creer que Jesús murió, que Jesús resucitó, que Él vive y murió por nosotros. ¿Cómo es posible que se provea una salvación gratis por toda la raza humana? Y hay gente que decide amar más las tinieblas, amar más el pecado, en vez de creer en Jesús, en vez de seguir a Jesús. Eso es insólito, como el ser humano pudiendo salvar su alma, obtener la vida eterna, decide seguir el pecado e ir a la perdición. Porque la Biblia es clara, esta es la condenación, que Jesús vino al mundo y la gente no lo ama, no lo recibe, por el contrario lo rechaza y sigue el pecado. Pero quien cree en Jesús, es decir, quien vive para Él, quien cree en su sacrificio en la cruz, quien cree que Jesús resucitó, quien cree en sus palabras y las obedece, quien le entrega su vida, quien se bautiza en su nombre, quien se aparta del pecado para seguir a Cristo, esta persona heredará la vida eterna.
En esa persona que decide creer y seguir a Jesús, se cumplirá, escúcheme, el propósito de Dios con el ser humano es salvarlo, llevarlo a una vida eterna en perfección, que pasen todas estas cosas adversas de este mundo. Pero solo quien decida creer y seguir a Jesús, solo esa persona dejará que Dios cumpla sus propósitos. Solo esa persona que decide creer en Jesús podrá ser salvo. ¿Por qué? Porque Jesús es la única forma de salvación provista por Dios. Hay un solo Salvador y su nombre es Jesús. Quien rechace a Jesús, rechaza por defecto la salvación de su alma. Por defecto irá a la condenación. Así que ya para terminar, la invitación en esta hora es, por favor, crea en Jesús. La invitación es, hable con Jesús. Órele a Él, vea, Jesús murió pero resucitó. Del único personaje que dice la Biblia que resucitó es Jesús. Los demás hombres y mujeres fueron buenos, fueron santos, pero murieron y no dice que resucitaron. Hable con Jesús, hable con Él. Él escucha porque Él está vivo. Quien no cree en Jesús se va a perder, así que le animo, por favor, entréguele su vida a Jesús, decida creer en Él, escudriñe en las Escrituras qué dijo Jesús, qué mandó a hacer Jesús, bautícese en el nombre del Señor Jesús. Terminaría diciéndoles, déjese salvar por Jesús. Por favor, permita que Dios le salve. Escuché una vez a un anciano decir la siguiente frase: uno es salvo si Dios quiere, pero se pierde si uno quiere. Entonces Dios quiere que todos seamos salvos, pero ¿quién se va a perder? El que no se deje salvar, el que rechace el sacrificio de Jesús. Para esa persona Jesús murió en vano, quien no crea en Él. Así que ánimo, amigos, vamos a creer en Jesús, vamos a obedecer su palabra, les invito a bautizarse en su nombre. Si alguno está interesado en que le expliquemos más de la palabra de Dios, puede contactarnos a ese teléfono, a ese celular, ese WhatsApp que sale en pantalla, y también nos puede seguir en Facebook y en YouTube, ahí está nuestro canal. Dios les bendiga.